Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy es un día muy especial para este sitio web de divulgación científica creada para los niños y los jóvenes, donde la finalidad de este espacio es acercar la ciencia a los niños de la voz de los expertos. En nuestro cuarto aniversario tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Enrique Galindo Fentanes, profesor investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien nos va a deleitar con la charla Maravillas de la Biotecnología contadas para todo público. A continuación, Jania nos va a leer una pequeña reseña del doctor Enrique. Adelante, Jania. El doctor Enrique Galindo Fentanes es ingeniero químico con doctorado en biotecnología y desde muy joven quiso ser cazador de microbios. Es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM desde hace 45 años. Galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, se dedica a la ingeniería de bioprocesos. Ha desarrollado un biofungicida que se usa para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en diferentes cultivos, que ya se vende a los agricultores de México. Ha sido profesor de la materia Metodología de la Investigación a nivel preparatoria y escribió el libro El quehacer de la ciencia experimental, que es útil para todos los que inician un proyecto de investigación. Es editor de la revista de divulgación Biotecnología en Movimiento. Asimismo, es astrónomo aficionado y es un honor tenerlo hoy en el aniversario de Cafecito Científico. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jania, muy amable. Me da muchísimo gusto estar en este espacio y bueno, felicitarlos por su cuarto aniversario. Qué bueno que sigan festejando muchos aniversarios más. Bueno, miren, la plática de hoy la titulé Maravillas de la Biotecnología contadas para todo público. Yo trabajo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está ubicado en el campus Morelos, en Cuernavaca, ¿no? Así es que les estoy transmitiendo desde Cuernavaca y me da mucho gusto tener la posibilidad, gracias a la tecnología, de poderme conectar con todos ustedes, aunque sea en la lejanía. Bueno, miren, antes de empezar formalmente la plática, quiero mostrarles esta fotografía. Este niño que ven aquí soy yo, ¿no? Este es mi papá y este era un amiguito mío. Yo creo que yo tenía por ahí unos 7, 8 años más o menos, ¿no? Y mi papá siempre nos motivó a ser curiosos y como ven, en este momento era una visita que hicimos al Iztaccíhuatl y seguramente nos estaba mostrando, ustedes pueden ver la cara de que estamos volteando a ver algo por aquí, que seguramente habrá sido una ardilla o algo, no me acuerdo qué fue, pero lo que quiero resaltar, mi papá aquí con su cámara, siempre tomando fotos, lo que quiero resaltar es que mi padre desde muy chico nos infundió la curiosidad, ¿no? Y nos llevaba siempre a parques, nos llevaba a museos, a zoológicos. Entonces, yo creo que eso fue en gran medida lo que despertó el interés en mí por convertirme en investigador. Luego, miren, este soy yo, este que está aquí en el medio, soy yo cuando me gradué de la secundaria. Noten que tengo un pie enyesado porque me caí de la bicicleta y me fracturé la tibia y el peroné, ¿no? Entonces tuve que ir con una bota y con yeso a mi graduación de secundaria. Este es mi padre y este es mi abuelo. Mi abuelo fue una persona extraordinaria que era un fotógrafo muy prestigiado, que fue autodidacta, pero además era un lector empedernido, siempre se mantenía leyendo, aunque solamente tenía un ojo porque por un error le operaron el ojo bueno en vez de operarle el ojo malo y lo dejaron solamente con un ojo. Pero eso no fue impedimento para que él se volviera un lector muy apasionado. Y bueno, lo que quiero decirles es que más o menos en esa fecha, mi abuelo me regaló este libro que se llama Los cazadores de microbios, de los cuales les voy a hablar hoy y por qué fue para mí un libro extraordinario, que realmente después de que yo lo leí, yo dije, yo quiero ser cazador de microbios, ¿no?
Bueno, déjenme decirles que mi deseo se me cumplió muchos años después y les voy a contar poco de esa historia. Bueno, aquí está Luis Pasteur, probablemente todos ustedes sepan. Luis Pasteur fue uno de los más famosos cazadores de microbios. Este libro relata las aventuras y los descubrimientos que hicieron los pioneros de la microbiología, entre ellos Luis Pasteur, que desde mi punto de vista fue uno de los más extraordinarios biotecnólogos y microbiólogos, ¿no? Porque realmente hizo aportaciones muy importantes, entre ellas demostrar que la generación espontánea no es cierta, inventó el proceso de que ahora se llama como pasteurización para conservar la leche, pero que también sirve para conservar los vinos. En fin, fue un científico extraordinario y su vida se relata en uno de los capítulos y bueno, y de otros 12 microbiólogos. La biotecnología tiene que ver mucho con los microbios, ¿no? Y microbio viene del griego micros, que quiere decir pequeño, y bios, que quiere decir vida. Entonces, estamos hablando de formas vivas de tamaño microscópico, ¿no? Eh, para que se den ustedes una idea, primero, los microbios están en cualquier parte, pero no los podemos percibir a simple vista. Entonces, miren, esta es una fotografía de un microscopio electrónico de la punta de un alfiler. Esta es la punta de un alfiler a una magnificación, ¿no? Si se aumenta la magnificación, empezamos a ver estas cositas amarillas por aquí y vean que la punta del alfiler ya no se ve tan puntiaguda como nos parece, ¿no? Y si todavía aumentamos más el aumento, fíjense, esta es la punta del alfiler y ustedes pueden ver cómo hay pues cientos o miles de estas cositas amarillas que aquí están en un color falso, ¿no? Y que, bueno, si aumentamos todavía más el aumento, pues podemos ver claramente los microbios pues que miden entre media micra y 2 micras de diámetro. Entonces, fíjense, en la punta de un alfiler caben miles de estos seres vivos extraordinarios que les voy a contar el día de hoy. Eh, una característica de los microbios es que se duplican rapidísimamente, ¿no? Vean, por ejemplo, esta es una foto de un microbio que si lo dejamos crecer en condiciones adecuadas, poco tiempo después se va a convertir en muchos microbios y al paso del tiempo en más microbios y en millones de microbios. Y esto, fíjense, los microbios se duplican, la población de microbios se duplican cada 20 minutos. Imagínense lo que sucedería si la población mundial de humanos, ¿no?, se duplicara cada 20 minutos, ¿no? Pues no habría espacio suficiente para contenerlos en el planeta, ¿no? Sin embargo, pues pueden ver que esa es una de sus características extraordinarias, que se crecen de forma muy rápida y su duplicación sucede en 20 minutos, ¿no? Ahora, ¿cómo comprobar que los microorganismos están presentes en el ambiente? Este es un experimento que les sugiero al cafecito científico que haga, ¿no? Compren una caja de Petri, que no es otra cosa que una cajita de plástico, ¿no? En donde ponemos un cultivo, o ponemos un medio en donde le podemos agar, que es una gelatina, simplemente para que los microbios puedan crecer en la superficie. Entonces, obviamente, esto lo tenemos estéril, o sea que no hay microbios y abrimos esta caja Petri y la podemos poner en el ambiente, ¿no? Y verán que algunos días después podrán ustedes ver que sus cajas de Petri que no tenían nada, por ejemplo, este experimento yo lo hice en una escuela en donde una de las cajas Petri la abrí en el escritorio del profesor durante mi clase y esta otra la abrí dentro del locker de los estudiantes en el mismo salón, ¿no? Después tapé la caja y la puse en un lugar templado y vean, cada uno de estos puntitos y de esto que se ve aquí son lo que se llama colonias de microbios, ¿no? Al principio no se ven, pero conforme va pasando el tiempo, en uno de estos puntitos ya hay millones de microbios, que es cuando los podemos ver, ¿no?
Entonces, cada una de estas se llama colonia. Y fíjense la variedad que hay, ¿no? Independientemente de que sepamos sus nombres científicos, vean que hay microbios que hacen colonias naranjas, otros que hacen colonias amarillas, perdón, otros que hacen colonias blancas, otros que parecen un algodoncito, ¿no? Hay unos que interactúan entre ellos, ¿no? Hay unos que forman colonias opacas, ¿no? Y fíjense que los microbios que están en el locker son diferentes a los que están en el escritorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos más, estos son típicamente hongos, ¿no? Pero vemos un rojo que no vemos de este lado, ¿no? Y hay otros que se ven naranjas, blancos, etcétera, ¿no? Entonces, este es un experimento en el que ustedes pueden ver que los microbios están en todos lados y que la mayor parte de los microbios son inofensivos. Perdón. Bueno, los microbios pueden ser tanto benéficos como perjudiciales. Normalmente los microbios tienen mala fama, ¿no? De ser perjudiciales, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la mayor parte de ellos son benéficos, ¿no? Por ejemplo, para hacer pan necesitamos levaduras, que son unos microbios que hacen que el pan se infle, ¿no? Y que quede bonito, esponjoso, ¿no? Todos los quesos y todos los yogures se hacen con la participación de los microbios, ¿no? Entonces, todos los que hemos comido pan, todos los que hemos tomado leche pasteurizada o bien un queso, ya hemos consumido productos biotecnológicos en donde los microbios son protagonistas. Y también aquí les puse simplemente un medicamento, puesto que muchas de las medicinas que nos tomamos son también producidas por microbios, ¿no? Entonces, pero fíjense, una de las características más importantes de los microbios es su capacidad de regenerar la materia viva, la materia orgánica. Por ejemplo, vean esta manzana que está al lado derecho, ¿no? Si ustedes ponen una manzana en el escritorio de su maestra o maestro y la dejan ahí por mucho tiempo, la manzana empezará a podrirse, ¿no? Bueno, esa pudrición es ocasionada por microbios, ¿no? Que consumen eventualmente toda la materia orgánica de la manzana, ¿no? Este es un proceso normal. Si ustedes dejan una manzana o cualquier otra cosa al aire libre, eventualmente van a ver esta pudrición y eventualmente verán toda la materia de la manzana se consumió, ¿no? O sea, uno de los principales papeles de los microbios en el mundo es su capacidad para reciclar materia orgánica, ¿no? Miren, les voy a mostrar. Miren, este es un conejito que se murió en el bosque, ¿no? Algo le pasó, no sabemos por qué se murió, pero su cadáver está en el bosque, ¿no? Entonces, fíjense, aquí a la derecha van a ver los días que están pasando. Obviamente, esto fue tomado en muchos días y fueron tomando fotografías todos los días de tal manera que lo podamos ver en cámara rápida, ¿no? Entonces, observen en la derecha el día que corresponde de qué le pasa, ¿no? Por ejemplo, ahí está el día 1 y vean, el conejo empieza a descomponerse. Toda esa actividad que ustedes ven en el conejo es actividad de los microbios, ¿no? Los microbios consumen toda la materia orgánica, los huesos, los músculos, todo. Vean cómo el conejo se va incorporando a todo el bosque, ¿no? Y vean, ya vamos en la noche 4, ¿no? Vean todo lo que está pasando del día 5, ¿no? El conejo, la noche 5, por ejemplo, vean que ya empiezan a surgir plantitas. Este es el día 6, ¿no? Se sigue consumiendo toda la materia orgánica, ya ni podemos distinguir al conejo ahí. Empiezan a atacar los insectos ahí en la noche 7, ¿no? Y verán que para el día 8 prácticamente el conejo desapareció y se reincorporó a la naturaleza, ¿no? Esta es una de las funciones más importantes que tienen los microbios. Imagínense a todos los seres humanos y a todos los seres vivos
que se han muerto a lo largo de la historia, si esto no sucediera como lo vieron en el conejo, pues ya no cabrían los cadáveres de todas las personas y de todos los animales y de todas las plantas que hay en el planeta, ¿no? Entonces, una de las actividades que a lo mejor no nos damos cuenta es que los microbios hacen que la materia orgánica se recicle. Esto, el conejo eventualmente se convirtió en tierra y en plantas que crecieron gracias a sus nutrientes, ¿no? Les recomiendo y le voy a mandar a la maestra Rosa Isela este artículo que escribió mi compañero, muy querido compañero Jesús Caballero Mellado, desafortunadamente ya afinado, en la Academia de Ciencias de Morelos, que por cierto lo recomiendo, se publica todos los lunes en el periódico La Unión de Morelos, que está disponible en internet y en la página de la Academia de Ciencias de Morelos, se publica un artículo de divulgación científica. Pero este artículo realmente es extraordinario y le voy a mandar el PDF a la maestra Rosa Isela para que se los comparta. Les recomiendo que lo lean. Vean, aquí está reproduciéndose el video que acabamos de ver del conejo, ¿no? Bueno, pero también hay, por lo que son más conocidos los microbios, es porque son perjudiciales, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, a alguien que tiene pie de atleta, pues el pie de atleta que ocasiona estas heridas y fragmentación del pie, está ocasionado por un hongo, ¿no? Es un patógeno, ¿no? Es un microbio perjudicial. Por ejemplo, estos son mangos, les voy a contar un poco de esto. Vean, este es un mango sano. Y este es un mango, si ven ustedes todas las manchitas negras que tiene, estas manchitas negras no son causadas por la maduración normal del mango, sino que son causadas por un hongo en particular que se fija en la superficie del mango y cuando hay condiciones adecuadas de temperatura y de nutrientes, pues se desarrolla y crecen estas manchas, ¿no? Por ejemplo, esta es una hoja de coliflor, ¿no? Y vean cómo está infectada por una bacteria, esta es la hoja sana, sin embargo aquí esta bacteria infectó a la hoja. Entonces lo que quiero decir es que hay microbios que ocasionan enfermedades en los humanos, pero también ocasionan enfermedades en las plantas. Y les voy a contar brevemente una de las maravillas de la biotecnología que nosotros desarrollamos justamente para tratar esta enfermedad causada por un hongo, pero nosotros la resolvimos no con un producto químico, sino con un enemigo natural, otro microbio que es enemigo natural de este que causa las manchas. Bueno, un poquito de historia, esto lo verán en el libro de los cazadores de microbios. Anton van Leeuwenhoek fue el primero, él vivió entre 1632 y 1723, y es la primera persona que vio a los microorganismos en detalle, fíjense, en 1674. Obviamente en aquella época no había fotografía, y entonces él dibujaba, este es el microscopio. Anton van Leeuwenhoek era un holandés que trabajaba en Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, Holanda, en donde se comercializaba mucha tela, y para ver la calidad de la tela, puso dos vidrios pulidos y empezó a ver cosas que pasaban. Este es el primer microscopio, digamos, a él se le debe la invención del microscopio, pues y empezó a ver que había muchas cositas que se movían y que no las habíamos visto a simple vista. Él no sabía que eran microbios, pero fue el primero que los vio, ¿no? Que los vio por primera vez y dijo, miren, hay cosas en el mundo microscópico que no nos habíamos dado cuenta que existían, ¿no? Después, dos de los cazadores de microbios más importantes, pues son Louis Pasteur, de los cuales les digo, para mí es mi biotecnólogo favorito, ¿no? Por ejemplo, él rebatió la teoría de la generación espontánea, ¿no? Eh, hizo, eh, Vio el papel que jugaban las levaduras en la fermentación alcohólica, y una de las cosas por la que es más conocido es porque generó una vacuna antirrábica que es producida por un virus, ¿no? Roberto Koch, él mejoró y simplificó los métodos de estudio de las bacterias. De hecho, este sistema que les mostré de las cajas de Petri, él de alguna manera inventó estos sistemas y también descubrió el microorganismo causante de la tuberculosis, ¿no? Él era alemán y él era francés, y de hecho
vivieron más o menos en tiempos similares y bueno, fueron no necesariamente amigos, sino que competían uno con el otro. Pero ¿cómo se ha logrado ver a los microorganismos? Pues bueno, los vemos con un microscopio como este, que a lo mejor tienen en su escuela, pero también se pueden ver en microscopios electrónicos que podemos, por ejemplo, en nuestro instituto tenemos un microscopio electrónico en donde obviamente aumentamos la magnificación miles de veces para ver cosas cada vez más chiquitas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esto es lo que vemos con un microscopio compuesto. Aquí hay bacterias, ¿no? Aquí hay hongos, vean cómo son filamentosos, ¿no? Vean esta bacteria que tiene filamentos, ¿no? Esto, con el microscopio electrónico podemos ver incluso los filamentos que tiene estas bacterias que le sirven para moverse. Podemos ver, por ejemplo, hay unas bacterias que producen plásticos biodegradables y estos grumitos que están dentro de esta bacteria son plásticos biodegradables que, por cierto, uno de mis colegas en nuestro instituto está estudiando. Por ejemplo, aquí son las levaduras. Esta es la levadura de pan que se llama Saccharomyces cerevisiae, con la que se hace el vino, la cerveza, se fermenta el pan para hacerlo esponjoso. Y vean, las levaduras se reproducen por gemación. Entonces pueden ver, por ejemplo, aquí una cicatriz. De aquí nació una levadurita, ¿no? Y esa dio forma a otra. Fíjense, aquí es esta otra que está creciendo al lado de la otra levadura. Mientras que estas bacterias se dividen por bipartición. Y bueno, así es como hemos visto lo que está en los libros, ¿no? Por ejemplo, aquí están las bacterias. Hay diferentes tipos por ejemplo, unos que les decimos cocos o bacilos por su forma. Los podemos cultivar en medio sólido, en una caja de Petri, pero también los podemos cultivar en medio líquido, que es lo que llamamos fermentación. Y por ejemplo, esta bacteria que ustedes ven aquí, que genera colonias amarillas, si la vemos al microscopio electrónico, vean aquí está el microscopio, incluso podemos ver cómo se está dividiendo la bacteria. Aquí se está generando un septo que de una célula surgen dos, ¿no? Esta bacteria que nosotros trabajamos por mucho tiempo tiene un nombre complicado que se llama Xanthomonas campestris. Pero, por ejemplo, hay otras bacterias como esta que se llama Azotobacter vinelandi, que produce también plásticos biodegradables. Vean cómo la forma de las bacterias se hacen más chiquitas si las cultivamos bajo condiciones de agitación más altas que la otra. Entonces, el tipo de bacterias que uno puede observar en el laboratorio. Las levaduras, miren, esta es una levadura que nosotros aislamos, que se llama Rhodotorula minuta. Si la vemos al microscopio, también la podemos cultivar en medio líquido. Y vean las levaduras, este es Saccharomyces cerevisiae, viéndola de diferentes tipos de microscopios, vean cómo se ven, cómo nace una levadura de la otra y dependiendo del tipo de iluminación que usemos en el microscopio, pues podemos ver que realmente son muy bellos. No solamente son útiles los microorganismos, sino son también muy bellos, ¿no? Por ejemplo, los hongos, cuando crecen en medio, todos ustedes han visto cuando le sale un guito al pan o el pan que se queda acumulado en nuestro alacena o en nuestra cocina, eventualmente le salen hongos, ¿no? Entonces, esos hongos son hongos, si los vemos al microscopio, por ejemplo, parecen ramitas, ¿no? Están ramificados, ¿no? O bien, por ejemplo, son filamentos como este que por ejemplo, se hacen más gordos o más flacos dependiendo de cómo los cultivemos, ¿no? Hay otros hongos que crecen en forma de agregados o de pelotitas, digamos, que se llaman pellets. Estas sí se ven este tipo de hongos como crecen y, por ejemplo, si los cultivamos en medio líquido, pues se ven como bolitas que están creciendo en el líquido, ¿no? Bueno, ahora déjenme decirle una de las aplicaciones que le tenemos. Miren, esto que está aquí en la foto, les voy a explicar, es una enemistad entre microbios. Mira, esta colonia, ustedes ven esta colonia, ¿sí? Esta es una bacteria que nosotros aislamos de un árbol de mango. Y este hongo que está aquí, ese que se ve como un algodoncito, es el hongo que causa las manchas negras en el mango, ¿no?
Pero vean que alrededor de la colonia, acuérdense que aquí hay millones de células de esta bacteria, pero alrededor de la colonia de bacterias, este hongo no crece. Fíjense que hay una zona aquí, alrededor de la colonia, en donde el hongo no crece, ¿no? Aquí se puede ver también muy claramente, ¿no? El hongo creció más. Sin embargo, hagan de cuenta que en una aldea, todos los aldeanos se ponen de acuerdo para producir cosas que no dejen pasar al enemigo, ¿no? Ellos se llama antibiosis porque producen compuestos que limitan o matan al hongo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que nosotros hicimos fue usar esta bacteria para combatir a este hongo. Esta es una bacteria buena, digamos, una bacteria inocua que nosotros aislamos de árboles de mango. Y este es el hongo que causa las manchas del mango, ¿no? Entonces, esta bacteria puede ser usada como antagonista o como enemiga, porque es enemiga natural del hongo en vez de usar un producto sintético químico, ¿no? Entonces, fíjense, esto lo usamos para atacar la enfermedad que se llama antracnosis del mango. Es la que les decía, este es el hongo, aquí es el hongo visto al microscopio, el hongo que causa la enfermedad y puede infectar las flores, puede infectar las hojas, puede infectar los rabitos de los mangos. Vean, aquí estos son dos mangos y vean el tamaño de cómo se desarrolló este mango y este mango se quedó enanito, ¿no? No fructificó porque el hongo creció aquí, ¿no? Y esto, normalmente este hongo, perdón, causa estas manchas negras y que incluso cuando la enfermedad está muy avanzada, incluso se pueden ver como algodoncito, son colonias en donde hay millones de células de este hongo, ¿no? Sin embargo, en Sinaloa, donde hicimos este es un huerto en Sinaloa, se producen estos mangos y México es uno de los principales exportadores de mango a nivel mundial. Sin embargo, los mangos que se exportan pues tienen que ser de óptima calidad como estos, ¿no? Estos mangos que nosotros normalmente nos comemos aquí en México no se pueden exportar porque no tienen la calidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos, fíjense, aquí estamos, les presento la misma caja, acuérdense, esta es la bacteria. Si esta bacteria la vemos al microscopio electrónico, se ve así. Fíjense, aquí el tamaño, estas son 2 micras. O sea, quiere decir que cada bacteria mide por ahí de 3 micras, ¿no? Entonces, en esta colonia hay miles de estas bacterias y estas bacterias generan su propio compuesto antifúngico, un fungicida biológico, ¿no? Que permite controlar las manchas del mango. Y entonces nosotros desarrollamos esa bacteria, nos tomó varios años y desarrollamos ya un producto comercial que está en el mercado, que se llama Fungifree. Nosotros creamos esta empresa que se llama Agrobiotecnia y este producto es un polvito en donde están estas bacterias, ¿no? Ese polvito contiene a esas bacterias y bueno, en la Gaceta de la UNAM nos hicieron mucha publicidad cuando finalmente logramos comercializar el biofungicida que habíamos desarrollado en la universidad. Entonces, fíjense esto, ese polvito se suspende en mochilas o en tanques en donde se fumiga. En vez de fumigar con un producto químico, fumigamos con la bacteria que es enemiga del hongo patógeno. Entonces, vean lo que sucede. Este es el tratamiento cuando solamente usamos un producto químico normal y vean cómo está de enfermos los mangos. Y cuando usamos esta bacteria, vean que los mangos son muchísimo más sanos que los mangos que se usaron con un producto químico, ¿no? Entonces, con este producto podemos lograr mangos de altísima calidad sin necesidad de usar un producto químico que pudiera ser ahora exportado. Por ejemplo, esto también lo usamos para papaya, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un experimento en donde no le pusimos nada a la papaya y vean cómo se desarrolla la antracnosis, que es este hongo que le causa a la papaya, ¿no? Pero si le ponemos el químico convencional, el producto químico, pues vean cómo es mejor, o sea,
la cantidad de antracnosis, de enfermedades, es muchísimo menor que en estas, pero no la elimina por completo. Y si nosotros ponemos Fungifree en dos dosis, por ejemplo, en 2 y 3 gramos por litro, vean que las papayas son completamente limpias, sin ninguna manchita del hongo que causa la antracnosis. Entonces, estas papayas se pueden exportar a precios muy altos, ¿no? Bueno, les voy a contar ahora otra de las maravillas de la biotecnología y que también protagonizan los microbios. El señor que está aquí en esta foto es el doctor Francisco Bolívar Zapata. Él fue el primer director de nuestro centro de investigación, ¿no? Y él fue uno de los pioneros a nivel internacional que inventaron la ingeniería genética, ¿no? El año pasado se cumplieron 50 años de que se creó la ingeniería genética y les voy a dar simplemente un solo ejemplo de lo que ha hecho la ingeniería genética y donde tenemos el privilegio que un mexicano que trabaja, que es mi colega ahí en el Instituto de Biotecnología, él es profesor emérito de la UNAM, haya participado hace 50 años en la invención de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo. Este es un artículo que está publicado en nuestra revista Biotecnología en Movimiento, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante, que escribió el doctor Agustín López Munguía, que se llama la insulina, una molécula milagrosa, ¿no? La insulina es lo que se inyectan los diabéticos para que no tengan el azúcar muy alta, ¿no? Seguramente alguno de sus parientes, tíos, hermanos, sobrinos, abuelos, sea diabético y esté usando insulina. Bueno, les voy a contar la historia de cómo es importante la ingeniería genética para resolver este problema. Bueno, resulta, esta es la molécula de insulina. Como ustedes saben, la molécula de insulina es una proteína chiquita. Las proteínas están constituidas de aminoácidos. Cada bolita de estas es un aminoácido, ¿no? Entonces, vea, tiene 2 cadenas. Y lo que les quiero insistir es que, fíjense, si comparáramos la insulina de los cerdos con la insulina de los humanos, solamente cambia este aminoácido, ¿no? Este aminoácido es el único que cambia entre la insulina humana y la insulina de cerdo. Entonces, antes de que se inventara la ingeniería genética, todos los diabéticos, para controlar sus niveles de azúcar en la sangre, se tenían que inyectar insulina, pero esa insulina venía de los cerdos, ¿no? La insulina se produce en el páncreas, que es un tejido, bueno, un órgano que está arriba del hígado, muy chiquito, en donde se produce la insulina. Entonces, imagínense, en los rastros donde matan a los puercos, tenían que extraer las vísceras del puerco, como se ven aquí, ¿no? Esas páncreas extraían porque tenían cantidades muy pequeñas, purificaban y finalmente tenían insulina de cerdo que era muy similar a la insulina humana. Entonces, los diabéticos se inyectaban insulina de cerdo porque no existía otra, pero como es tan parecida la insulina de cerdo a la insulina humana, el cuerpo humano no distinguía la diferencia. Entonces, durante mucho tiempo, pues fue la única forma en que los humanos podían controlar la diabetes, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay fotos muy antiguas de cómo se cosechaban los páncreas de los rastros, ¿no? Se molían, se purificaban y finalmente se ponía en frasquitos la insulina, que eso era lo que sucedía antes, ¿no? Pero esto dependía pues del número de cerdos que había en los rastros y bueno, imagínense todos los problemas de higiene que tenía para colectar los páncreas y después purificarlos, ¿no? Bueno, lo que hizo la ingeniería genética fue realmente maravilloso, ¿no? Fíjense, lo que hizo la ingeniería genética es tomó un gen, acuérdense que un gen es un pedazo de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que es el código de la vida. La insulina está codificada en un gen, que es un pedacito de ADN, en un humano. Entonces, con las técnicas moleculares, extrajeron un gen de un humano y usaron otro pedacito de ADN de una bacteria, en donde le pegaron a ese pedacito el gene de la insulina humana. Entonces, ahora esta bacteria, que es Escherichia coli, esta bacteria es una bacteria que todos nosotros tenemos en el intestino, es una bacteria inocua,
Entonces se introduce dentro de la bacteria este vehículo en donde tiene un pedacito de ADN de bacteria y otro pedacito de una que codifica para una molécula que solamente producen los mamíferos. Las bacterias obviamente no pueden producir insulina de forma natural, pero si se le inserta que se llama plásmido, o sea, el vehículo, entonces ahora la bacteria, como ya tiene la información del gene del humano, puede producir insulina en la bacteria, ¿no? Entonces las bacterias se multiplican, acuérdense que las bacterias se pueden duplicar a cada 20 minutos, entonces produce la insulina, se extrae y ahora tenemos insulina, pero humana, ¿no? Pero una insulina humana producida por una bacteria, ¿no? Entonces ya no necesitamos los rastros ni a los puercos, ¿no? Ahora podemos producir en un fermentador, que es un fermentador como este que tenemos en nuestra planta piloto acá en Cuernavaca, no es otra cosa más que un recipiente en donde se cultivan las bacterias. Y aquí hay una fotografía de ellos, ¿no? Y bueno, en 1980, ustedes obviamente no habían nacido, se produjo el primer producto de la ingeniería genética que se llamó Humulin, o sea que es insulina humana, ¿no? Entonces, todos los diabéticos del mundo de ahora están usando un producto de la ingeniería genética y que se produce de forma muy aséptica en un fermentador y ya no es necesario aislarla de los páncreas de los cerdos y bueno, con las ventajas que tiene que ahora la producción pues es por una bacteria que se puede cultivar en un fermentador. Bueno, finalmente quiero decirles, yo soy el editor de esta revista que se llama Biotecnología en Movimiento. Es una revista justamente que relata las maravillas de la biotecnología. Es una revista digital trimestral, ¿no? El acceso y la suscripción son gratuitas, ¿no? Eh, se pueden suscribir y entonces les llegará a su correo electrónico cada 3 meses que se produce la revista les puede llegar el aviso del nuevo número, aunque no es necesario suscribirse para accederla, pueden acceder en todo el tiempo de forma gratuita. Actualmente ya llevamos 10 años publicando esta revista, hemos publicado 43 números y en donde hay 380 artículos en lenguaje para todo público que ustedes pueden consultar aquí con este QR o entrando a este sitio de internet. Para darles una idea, por ejemplo, estas son dos portadas de la revista, esta que se llama Ranas en la farmacia. Bueno, otras de las cosas que cuenta es que las ranas como anfibios que viven en el agua, pues si viven a veces en agua no tan limpia, tienen que generar muchos productos, sobre todo antibióticos en su piel, para poder sobrevivir y que no los infecten las bacterias del agua sucia, ¿no? Entonces, ellos generan sus propios antibióticos. Entonces, lo que se relata en de unos investigadoras del instituto que están usando las secreciones de la piel de las ranas para producir nuevos antibióticos, ¿no? O, por ejemplo, lo que les decía, agentes de control biológico, es lo que hicimos con la bacteria que es enemiga del hongo que causa las manchas en el mango, pero este es un número especial en donde vemos también bioinsecticidas, control biológico de plantas, bioinoculantes, etcétera, ¿no? Usar virus para atacar bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a agentes de control biológico que ustedes la pueden ver. Les voy a mostrar muy brevemente un reel para que vean un poco los títulos de algunos de los números de la revista. Van a irla viendo, no necesita mucho explicación.
Bueno, pueden ir viendo ahí la gran gama de artículos que hay. Este es simplemente una colección de algunos de los que nos parecieron más interesantes, ¿no? Entonces, es simplemente una muestra de lo que pueden encontrar en la revista, que esperemos que sea de su interés, ¿no? Hay cuentos, hay investigaciones, hay entrevistas de muchos temas de la biotecnología, tanto en, la, en su forma de aplicación en alimentos, en salud, en medio ambiente, ¿no? Ahorita verán algunos de los protagonistas. Este es el doctor Javier Soberón, investigador nuestro. Este es el doctor Hugo Barrera. Esta es la doctora Esperanza Martínez. Son algunos de los... Esta es una entrevista con el doctor Bolívar cuando hicimos el número especial. Y bueno, se pueden suscribirte y acceder a más de 380 artículos actualmente. Bueno, finalmente, con esto ya casi termino. Debo decirles que la maestra ya ha recibido y les tengo un regalo para estos 4 años de aniversario. Encontré que hay una versión para niños y para adolescentes de esta obra de los cazadores de microbios de Luis Pasteur. Vénganse, aquí está una caricatura de Anton van Leeuwenhoek, ¿no? El inventor del microscopio, Luis Pasteur, del que ya les conté, y también de Roberto Koch, ¿no? Entonces, yo ya le mandé algunas copias a la maestra y la maestra ya seleccionó a algunos ganadores a los que les hicieron llegar este libro de mi parte con mi felicitación. Y bueno, seguramente habrá otros premios muy pronto para otros libros que ya les envié por allá. Pues con esto termino. Este es el último número de nuestra revista que se llama Biotecnología para un Mundo Sostenible. Lo voy a dejar aquí. Pueden suscribirse sin costo accediendo a este QR, o nos pueden visitar sin costo accediendo a este QR, o pueden entrar a esta página de internet. Y bueno, aquí está mi correo electrónico abajo por si alguien tiene alguna duda que no podamos resolver el día de hoy. Pues maestra Rosa Isela, eso es lo que tengo para mostrarles y me encantaría oír las participación de los estudiantes. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo su participación y colaboración con nosotros en este día especial de aniversario. Y bueno, ahorita Jania va a llevar la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo no? A sus órdenes. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. Pueden escribir y nosotros vamos a estar leyéndolo. Está deshabilitado el chat. Ya les mandé ahí la dirección de la revista en el chat. Espero que la puedan ver. Si no, la pueden escanear de esta transparencia. Y si no pueden accederlo en el chat, pues a lo mejor pueden hacerlo de viva voz. Solo Ya está habilitado para todos. Ok, solo Yolchin tiene, creo, una pregunta por ahí. Sí, hola doctor, buenos días y muchas felicidades a la revista. Yo quisiera preguntarle, además de hacer ciencia, ¿qué otras cosas hace? ¿Cómo se divierte y cómo es tan feliz? Bueno, debo decirles que soy muy afortunado. Tengo un trabajo que me encanta, entonces me divierto con mi trabajo. Todos los días tengo cosas nuevas, ¿no? Sigo siendo investigador, entonces tengo proyectos de investigación formal, ¿no? Tengo estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado que dirijo sus tesis. Publicamos artículos científicos, ¿no? No como el de la revista, artículos para especialistas, ¿no? Bueno, y soy, además, los fines de semana soy astrónomo aficionado, ¿no? Tengo un telescopio pequeño con la que me he divertido también mucho. Por ejemplo, fuimos al pasado eclipse de sol con mis nietos y bueno, otra de las ventajas que tengo es
Tengo 4 nietos y la más grande de ellas, que tiene casi 8 años, incluso está aquí conmigo, nos está visitando por las vacaciones y me dijo ayer que yo le dije que iba a dar esta plática para niños de primaria, ya está en primero de primaria, y me dijo, oye abuelo, ¿por qué no me dejas que yo dé la plática? Y le dije, no, pues fíjate, es que me invitaron a mí, pero yo creo que sí te puedo recomendar para la próxima vez que te inviten a ti a dar una plática. Ella hizo el experimento de las cajitas de Petri, que vieron ustedes aquí, y bueno, descubrió muchísimas colonias de bacterias muy bonitas e interesantes, que después llevó a su escuela y ahí lo hizo no con una presentación de PowerPoint, pero sí con una presentación en una cartulina. Entonces, pues a lo mejor, si aceptan, la podemos invitar para una futura plática dada por una niña de primaria. Queda la invitación abierta, doctor. Este espacio es precisamente para ello, para que los niños también nos transmitan sus conocimientos y nosotros darles ese espacio para que ellos difundan su información. Sería genial. Al final Ok. nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, doctor. A ver, creo que Emilia e Sí, Isabela. tenemos, una pregunta de Emilia. Soy Emilia y tengo 7 años y tengo una pregunta. Sí, ¿Desde dime. cuándo existen los microbios? Oh, los microbios son muy antiguos, incluso son más antiguos que el ser humano. Los microbios fueron las primeras formas de vida que existieron en el planeta Tierra. Entonces, los microbios existen desde hace 5.000 millones de años, ¿no? Entonces, hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, ellos fueron las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra y muchos de los seres vivientes superiores provinieron por la evolución en parte de estos seres microscópicos. Entonces son muy antiguos, siempre han estado en la Tierra y si no estuvieran, tendríamos serios problemas, como les dije, porque no reciclaríamos toda la materia orgánica que produce el planeta, ¿no? Gracias, gracias, doctor. Sí, tenemos otra pregunta de Valeria Macías. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Quiero felicitar a el espacio de Cafecito Científico. Yo lo sigo en sus redes sociales, pero no había tenido oportunidad de unirme a alguna sesión. Y pues bueno, gracias al doctor igualmente. Ahorita actualmente estudio QFB en la FE Zaragoza y mi maestro estuvo en el IBT y es por eso que pues igual me conecté para conocer un poco más del instituto y gracias, doctor. Mi pregunta iba hacia el Fungifree, el producto que explico. Sí, Bueno, es de venta libre, cualquiera lo puede adquirir. sí, 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 ya lo digo, nuestra empresa que lo produce, lo vendemos a través de una distribuidora que se llama eh, eh, FMC Agroquímica de México, que tiene puntos de venta en toda la República. Entonces, si ustedes buscan incluso en internet, ponen Fungifree y FMC Agroquímica de México, seguramente pueden encontrar fácilmente el lugar donde pueden adquirir el Fungifree en casi cualquier parte de la República. Ah, de acuerdo, doctor, muchas gracias. ¿Y es correcto, o sea, de uso doméstico? ¿Sí se puede utilizar? Bueno, sí se puede, O no lo tenemos registrado para eso, ¿no? Por ejemplo, yo lo uso en mi jardín, ¿no? Lo sí, es uso, que tengo un jardín. sí, yo lo uso en mi jardín porque hemos visto, por ejemplo, que si lo aplicas en el suelo, fomenta el crecimiento de raíces de las plantas y si lo pones en el follaje, pues evita enfermedades de hongos, ¿no? Entonces un doble protección. Primero, si lo pones en la tierra, pues te da una mayor fertilidad del suelo y si lo pones en el follaje, pues te evita enfermedades, ¿no? Entonces lo puedes poner simplemente el polvito lo resuspendes en agua
más o menos por ahí de 2 o 3 gramos por litro con un espreador y lo puedes aplicar Ah, directamente al ok. suelo y directamente al follaje. Muy bien, un gusto, doctor, escucharlo. Gracias y felicidades a Cafecito Científico. Hasta luego. Hasta luego. Sí, tenemos otra Muchas pregunta gracias. de Yare. Hola doctor, primero que nada, me encantó su plática, muy interesante. Y mi pregunta es que si es cierto que transportaban el yogur, o sea, el yogur surgió del estómago de los animales. Sí, mira, el yogur es un alimento fermentado de la leche, ¿no? Entonces, lo que se hace para cuajar la leche, ¿no? Normalmente se obtenía de los la sal, bueno, la bilis de las vacas, ¿no? Entonces tú ponías la bilis de las vacas y eso coagulaba la leche. Ahora lo que hacen estos microorganismos es coagulan la leche sin necesidad de usar el cuajo de la vaca y además le generan ácidos, que es lo que le dan el saborcito acidito, ¿no? Entonces, y son muy buenos probióticos porque hay millones los microbios que están ahí se llaman lactobacillus, que son los que pueden generar el yogur y todas los derivados fermentados de la leche, ¿no? Y otra cosa, ¿qué me puede platicar sobre los probióticos? Ah, bueno, hay mucho que decir de los probióticos. Te recomiendo en la revista Biotecnología en Movimiento, si te metes a la revista, hay un buscador que tú le puedes poner y le puedes poner ahí probióticos, ¿no? Y te salen artículos que hablan sobre probióticos. Hay varios artículos. Yo no soy especialista en probióticos, pero un colega mío, el doctor Agustín López Munguía, el que escribió el artículo sobre la insulina, también ha escrito sobre probióticos, ¿no? Entonces, los probióticos lo que son fundamentalmente son microorganismos que generan compuestos que asimilan otros microorganismos y que hacen más fácil la digestión. Esos son los probióticos. Pero tenemos al menos yo creo que 2 o 3 artículos en la revista que puedes consultar y tenemos también la posibilidad, se me olvidó decirles y que aprovecho tu pregunta para eso, tenemos un programa que se llama Voces en Biotecnología en Movimiento, en donde si leen un artículo y les interesó y le entendieron, pueden pedir un webinar con el autor o la autora del artículo para que les aclare sus dudas y para que platiquen, para que tengan una charla informal con un científico prestigiado. Entonces también se pueden organizar, la maestra Rosa Isela tiene los detalles, se pueden organizar un mínimo de 2 y un máximo de 10 y se puede organizar un webinar. Nada más nos dicen qué artículo es, nos proponen algunas fechas, nosotros generamos la liga de Zoom con el autor y pueden platicar directamente con el autor. Eso es siempre y cuando ustedes primero lean el artículo que les interesó. Ok, muchas gracias. Por aquí en los mensajes dicen felicidades al doctor por su excelente exposición, muy interesante. La maestra Evangelina Tapia. Veo ahí a Chris y otros 3 que Ah, sí, levantaron la Cris. mano. Adelante, Cris. Cris, adelante. También levantó la mano Armando Venegas y también levantó la mano quien se llama Honor BRPNX3. Adelante, sus preguntas. Adelante, Armando. Creo que no tiene micrófono. Ahí ya tenemos. Buenas tardes. Yo le quiero hacer una pregunta bueno, al científico, donde mi pregunta es, si los microbios
nunca se hubieran descubierto, ¿qué es, bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué pasaría en los jardines o así si nunca los microbios se hubieran descubierto? Sí, bueno, no se hubieran descubierto, digamos, los microbios seguían haciendo su trabajo aunque no los hubiéramos descubierto, ¿no? Pero fue gracias a Leeuwenhoek que inventó el microscopio, que los vio por primera vez y fue gracias a Pasteur y a Robert Koch que los pudieron cultivar, ¿no? Pero antes de eso, los microbios ya estaban haciendo su trabajo en el planeta, que era fundamentalmente regenerar o reciclar la materia orgánica, ¿no? Como lo vimos con el ejemplo del conejo, ¿no? Que se murió y se transformó pues en bosque, ¿no? Gracias a los microbios, ¿no? Si los microbios no existieran, la vida en el planeta no podría ser, no podría darse. Dependemos de los microbios. Nosotros en nuestro cuerpo, más o menos un adulto, digamos, de 60 kilos, tiene más o menos como 1 kilo de microbios en su cuerpo, ¿no? De hecho, hay estudios ahí que han hecho, tenemos más células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo. Tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en el estómago, tenemos bacterias sobre todo en el intestino, en el intestino grueso, pero también tenemos bacterias por todos lados. Entonces, eh, tenemos lo que se llama el microbioma, que es gracias a ese microbioma, se está viendo que, por ejemplo, determina un poco la obesidad o la salud de algunas personas. Entonces, las personas obesas tienen un microbioma diferente a las personas no obesas, ¿no? Incluso se está haciendo trasplantes de heces fecales de humanos sanos en humanos que están enfermos con resultados muy interesantes, ¿no? Se les inocula microbios en su intestino y eso a veces resuelve el problema. Entonces, digamos, hemos convivido con los microbios bueno, nosotros no llevamos millones de años en la Tierra, llevamos miles de años en la Tierra, los microbios ya estaban antes, pero si no existieran microbios, la vida en el planeta no podría ser factible como la conocemos ahora. Por eso te recomiendo este artículo del doctor Caballero que se llama Por fortuna existen los microbios. Y otra cosa, o sea, si ahorita los científicos así de la NASA, dijeran que la Tierra ya no es inhabitable, un ejemplo, nos tuviéramos que ir a la Luna, los microbios se podrían llevar y cuál sería o sea, cómo fungirían ahí los microbios en la Ajá. Luna. No, tendríamos que llevárnoslos. Fíjate que justamente algunos científicos de la NASA hicieron un experimento en lugares que se parecen a la geografía de la Luna, que es muy desértica, ¿no? Hicieron un experimento en donde pusieron una cápsula muy grande y pusieron un ecosistema dentro de él completamente controlado, ¿no? Y bueno, lo que descubrieron, en pocas palabras, es que se les olvidó un elemento, los microbios, y todo el sistema colapsó, ¿no? Por no tener los microbios, los aislaron, ¿no? Entonces es fundamental, tendríamos que llevarnos a los microbios y tendríamos que inocular microbios. De hecho, no sé si te acuerdas, bueno, tú no habías nacido, pero cuando los seres humanos llegaron a la Luna en 1969 y ahora van a volver a ir pronto, ya este año, los astronautas los pusieron en cuarentena, o sea, los aislaron porque se temía que pudiera haber microbios en la Luna que no se conocían en la Tierra y que podían ser peligrosos, ¿no? Finalmente no fue el caso, ¿no? No había microbios, no se sabe que haya microbios en la Luna. A lo mejor hubo microbios hace varios millones de años, pero como en Marte, por ejemplo, ¿no? Pero, pero digamos, si quisiéramos establecer una colonia de humanos en la Luna o en Marte, tendríamos que llevarnos los microbios para que pudieran hacer las funciones que están haciendo en la Tierra. No, pero bueno, o sea, sí, pero mi pregunta fue, bueno, sí, a lo que yo me basé era de que si, ¿qué función tendrían en la luna si allá no hay plantas? Ajá. Y ¿cómo se llama? Y, y cómo servirían ahí en la luna. Y si hubiera una nueva, si allá se reproducieran humanos y ahí los dejaran,
¿Cómo los humanos considerarían a los microbios que acaban de nacer en la Luna? Sí, te digo, tendrían que, los microbios son parte del ecosistema, ¿no? Entonces, si vamos a establecer una colonia de humanos en la Luna, bueno, tenemos que tenerlo o simular lo que tenemos en la Tierra, tenemos que tener agua, ¿no? Tenemos que tener fotosíntesis por el sol, tenemos que tener tierra para cultivar nuestros alimentos, ¿no? Y en la Tierra, pues debe haber microbios que fertilizan a las plantas, ¿no? Entonces, tendríamos que reproducir el ecosistema y los microbios tendrían que formar un papel fundamental. O sea, no, insisto, nos tendríamos que llevar a los microbios allá para irlos adaptando a las condiciones. Debo decirte, los microbios tienen una capacidad de adaptación extraordinaria porque han estado ya en la Tierra por miles de millones de años, ¿no? Entonces han sufrido choques de meteoritos, eh, 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 eras de hielo, etcétera, etcétera. Entonces, todos los microbios se han adaptado a sus condiciones locales. Por ejemplo, te recomiendo que leas un artículo de nuestra revista en donde se vieron cómo se mantienen las algas, que es otro tipo de microbio, en las zonas polares, ¿no? Donde, por ejemplo, solamente hay luz 6 meses y oscuridad 6 meses, o sea, no hay día y no hay noche, ¿no? Cómo se adaptaron los microorganismos a eso y cómo se adaptaron a condiciones de temperatura de congelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de nuestras investigadoras en el instituto lo que está haciendo es trajo esos microbios del Polo Norte se han adaptado a condiciones muy drásticas y los está tratando de cultivar en condiciones, digamos, más tropicales como las nuestras aquí en Cuernavaca o en Chiapas, y con resultados muy interesantes, ¿no? Hay un número de la revista que trata sobre eso. Ah, ok, ya le entendí. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muy Buenos días. bien, tenemos a dos personas más con la mano levantada. Samsung SM tenía una pregunta. Sí, sí, yo, por favor. Adelante. Adelante, adelante. Esta pregunta es para el, pro- para el profesor, el científico, Enrique. Eh, no sé si pura casualidad me podría recomendar algunos libros, algunos, no sé, canales de YouTube para seguir aprendiendo bioquímica, biotecnología y así. Bueno, la primera que te recomiendo es esta revista de la cual yo soy editor y donde puedes encontrar cerca de 400 artículos. Entonces, esa es una. Pero la otra te sugiero que leas este libro de los cazadores de microbio. Esta es la versión para niños. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo apenas 12 años. Ah, bueno, este libro es para ti. Yo te recomiendo este libro. La maestra Rosa Isela tiene algunas copias, entonces a lo mejor te puede hacer llegar una. Sí, sí, sí. Y léete ese libro y cuando seas un poco más grande, léete la versión original de Los Cazadores de Microbios, que fue la que yo leí cuando estaba en la secundaria y que hizo que yo me quisiera convertir en cazador de microbios, ¿no? Pero hay muchos sitios, pero te recomiendo principalmente este libro que yo ya mandé de regalo allá al Cafecito Científico como regalo de su aniversario de 4 años. Oh, está Sí, si bien. es tan amable de regalarnos un mensajito con tu dirección al siguiente WhatsApp, 961 11 20271, te vamos a mandar el libro por correo. Aquí lo voy a No, poner en los mensajes, ¿vale? sí, por favor. Sí, Y sí. ¿Alguien más que tenga pregunta, duda? Tenemos otra pregunta de Honor BRB. Buenas tardes, mi nombre es Mateo Rafael, tengo 13 años y tengo una pregunta para el doctor Enrique. Mi pregunta es, ¿qué tipos de bacterias tiene el queso azul? Mira,
todos los quesos tienen bacterias que se llaman lácticas, que producen ácido láctico, que es lo que le da la acidez a los quesos. Pero en este caso en particular del queso que me dices, además de las bacterias lácticas, tienen hongos. Tienen hongos que les dan las características de sabor, sobre todo a los quesos añejos, como el queso Camembert o todos, el Gruyère, etcétera, que son quesos muy aromáticos. Ese aroma generalmente se lo dan el cultivo de hongos, son hongos específicamente, que son hongos obviamente inocuos. Entonces, ese tipo de quesos tienen una fermentación de bacterias, que son bacterias lácticas, pero también tienen fermentación de la participación de hongos, que son los que les dan principalmente el sabor digamos, a los quesos añejos, ¿no? Los quesos curtidos, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, Sí, hay algunos tenemos otra pregunta en el chat de Chris. Dice, buenas tardes, una disculpa, falló mi micrófono. Antes que nada, muchas gracias al doctor y a Cafecito Científico por la plática, en verdad súper interesante. Lo del fungifree me interesó mucho para aplicarlo en mi jardín y en el taller de naturaleza. Imagino que ahora con los proyectos de la NASA y la creación de hábitats en la Luna, las bacterias serán muy importantes. Tengo una pregunta. ¿Qué lo inspiró a estudiar biotecnología? Es este libro, la versión, digamos, para adultos de este libro, esta es la versión para niños, pero hay una versión, a ver, déjenme, se las voy a poner, eh, la versión que yo leí, estaba muy al principio de la, este, este, Este libro, esta es la versión, digamos, para adultos de Cazadores de Microbios. Este yo lo leí cuando estaba terminando la secundaria, ¿no? Cuando tenía por ahí de 13 años, 13 más o menos años, ¿no? Entonces, esto realmente, cuando yo leí este libro, yo dije, yo quiero ser cazador de microbios, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el Fungifree es el resultado de una cacería de microbios, porque fuimos a cazar microbios a las huertas de mango en Sinaloa, donde encontramos esa bacteria que era enemiga natural del hongo que causa las manchas, ¿no? Pero fue una auténtica cacería, tuvimos que aislar muchísimas bacterias de las hojas del mango, sobre todo de los mangos que no estaban muy enfermos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a un lugar en donde hay muchos árboles de mango enfermos y de repente, por ejemplo, encontramos un árbol en medio de los árboles enfermos, un árbol que está casi sano. Vimos, ¿cómo es posible eso, no? Está rodeado de árboles enfermos y en medio hay un árbol que no está infectado. Bueno, de ahí debía haber algo que impidió la infección. Entonces ahí aislamos ese microbio y en efecto ahí lo encontramos que era un enemigo natural del hongo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente aumentar la concentración de la bacteria inocua que produce biofungicidas para que el hongo no se establezca ni en el follaje ni en los frutos del mango. Así fue como lo hicimos. Entonces, este libro fue el que me hizo realmente. Entonces, yo estudié ingeniería química porque yo quería estudiar ingeniería bioquímica, pero en Puebla, donde yo vivía, no había esa carrera. Entonces un profesor me dijo que podía yo ser ingeniero químico y después de ser ingeniero químico podría especializarme en microbiología o biotecnología y así lo hice. Entonces yo estudié la licenciatura en ingeniería química en la Universidad Autónoma de Puebla, eh, eh, terminé mi licenciatura y después me fui a la UNAM a estudiar una maestría y un doctorado en biotecnología, otros 5 años después de la carrera. Y bueno, ahí también parte de mi tesis de doctorado fue, mi tesis de maestría, por ejemplo, contribuyó a producir insulina humana del proyecto que les conté. Mi trabajo de maestría es cómo producir la insulina humana por fermentación en fermentadores de 20 litros, ¿no? Ya más o menos considerables. Y mi tesis de doctorado fue buscar una bacteria ahorita se las muestro, para que vean
eh, esta bacteria, Xanthomonas campestris, si ven, esta bacteria está rodeada como de un mucílago, ¿no? Ese mucílago es una goma, un polímero que causa muy alta viscosidad y que se usa, por ejemplo, como agente viscosificante en los aderezos para ensaladas y se usa también para la perforación de pozos petroleros. Entonces, mi doctorado lo hice con esta bacteria y después ya cuando conocía a esta otra bacteria, pues me fui a cazar esta bacteria y esta fue el resultado de la cacería que ustedes ven ahí y bueno, que pudimos concretar en un producto que ya está en el mercado. Entonces, debo decir que este es el resultado de una cacería muy grande de microbios que finalmente tuvimos que hacer muchas cosas para que los agricultores mexicanos ya tuvieran un producto mexicano muy eficiente para controlar, debo decir, nuestro producto controla las manchas negras del mango, pero tenemos registro, porque estos productos se tienen que registrar ante la Secretaría de Agricultura. Tenemos registro para más de 25 diferentes productos, incluyendo papaya, cítricos, aguacate, caña de azúcar. Por ejemplo, es también muy eficiente para controlar la roya del café, que yo sé que en Chiapas eso es muy importante, etcétera. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Emilia. Adelante. Hola, yo soy Isabela y mi pregunta es, ¿cuál es el campo de trabajo de un biotecnólogo y si es posible hacer un cruce con la arquitectura? Sí, fíjate que sí, sí es, bueno, ¿en dónde puedes trabajar como biotecnólogo? En muchos lados. Puedes trabajar como investigador, como yo, por ejemplo, ¿no? Trabajo en un centro de investigación y ahí hago investigación en biotecnología, en bioprocesos principalmente, ¿no? Esa es una. Pero también puedes trabajar en la industria, ¿no? En donde se usan, actualmente en el mercado hay más de 100 productos biotecnológicos que tú puedes comprar en la farmacia, por ejemplo. Muchos por ejemplo, un producto biotecnológico que tú puedes comprar en la farmacia es el antisuero para la picadura de alacrán. Ese fue desarrollado por un investigador nuestro en el instituto y que ya se comercializa en todo México y que, bueno, ha salvado muchas vidas porque es la única forma de realmente curar la toxicidad por la picadura de alacrán. Puedes también trabajar en el gobierno, como en agencias regulatorias, por ejemplo, puedes trabajar en la Secretaría de Agricultura o puedes trabajar en la Secretaría de Salud, ¿no? Puedes también trabajar en una oficina de patentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos lugares donde puedes trabajar como biotecnólogo, pero yo lo que siempre les sugiero a los estudiantes es que estudien una carrera básica que les dé los fundamentos esenciales de la ingeniería y de la microbiología, eh, y después se especialicen en un campo de la biotecnología. El problema de la biotecnología es que la biotecnología es muy amplia. Para darte una idea, en nuestro instituto, que es el instituto más grande de biotecnología de México, somos el centro más grande de investigación de la UNAM, ¿no? Tenemos 120 investigadores, ¿no? Que estamos organizados en 45 grupos de investigación, ¿no? O sea, hay al menos 45 líneas de investigación en nuestro instituto, ¿no? Y yo participo en una de esas 45 que es de lo que les conté hoy. Pero hay otras 44 que también son biotecnología, ¿no? Entonces, en la revista Biotecnología y Invento, si te metes y das un recorrido por la revista, vas a ver que te vas a divertir, además de aprender, verás que el campo es muy amplio. Entonces, para alguien que quiera ser biotecnólogo, yo recomiendo que estudie una carrera que le dé muy sólido los elementos de ingeniería, por ejemplo, ingeniería química o QFB. Y lo de la arquitectura, bueno, déjame decirte, mi hija es arquitecto. Curiosamente, eh, eh, me preguntó eso hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con la biotecnología?
pues tiene mucho que ver. Por ejemplo, para la construcción de casas sustentables, ¿no? En donde puedes, o jardines sustentables, ¿no? Y hay un artículo ahí que si quieres te puedo enviar, si me mandas tus datos, ahí está mi correo electrónico en la página hasta abajo. Eh, te puedo mandar el artículo, está en inglés, pero si quieres, para que veas que la biotecnología pues, está prácticamente en todo lo que hacemos, ya sea en el medio ambiente, en la salud, en los alimentos, etcétera. Muchas gracias. A ti. Tiene otra pregunta Samsung SM. Una preguntota. Eh, pues, ya había visto un tema de lo de Google, pero a ver, ¿cuál sería el papel fundamental complejo de Google en el tráfico de cazadores, en el tráfico de proteínas? Ah, es una pregunta de bioquímica, ¿no? Sí. ¿No? Pues te tienes que ir a un libro de bioquímica a estudiarlo, como el Leninger, donde yo lo estudié, ¿no? Yo siendo ingeniero químico no tenía una formación de microbiólogo, ¿no? Entonces me tuve que ir al libro de bioquímica, pero debo serte sincero, hace mucho que no lo leí, hace muchísimos años, y ya no me acuerdo bien para contestar tu pregunta, pero eso se lo podemos preguntar a nuestros expertos en bioquímica del instituto para que te contesten esa pregunta. No, no me siento autorizado para contestártela. Ok. Los científicos no podemos abarcar todas las áreas del conocimiento, ¿no? Tenemos que concretarnos en algunas, ¿no? Sí. Bueno, aquí antes de que nos despidamos del doctor, bueno, no sé cómo está de su tiempo, doctor. No, bien, si hay más Sí, preguntas, yo encantado. sí. Janita, ¿tenemos más preguntas? En el chat nos escribieron que muchas gracias por las respuestas, por la exposición del doctor y por la información. Gracias. Bueno, Sí, yo entonces, nada ajá, más diría si alguien tiene una pregunta adicional o le interesa algo de lo que les comenté hoy, escríbanme a mi correo electrónico que está ahí abajo, es enrique.galindo@ibt.unam.mx y yo con mucho gusto les contesto o les mando la información que me solicite. pues anímense, niños, y bueno, el público en general que haya quedado con alguna duda de la charla o inquietudes o que les haya surgido algún Roberto otro tema. Carlos tiene una pregunta. A ver, adelante, Adrián. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tal, bueno, en mi caso, pues sí, varios profesores de los que platico, pues también me dieron alguna charla alguna vez, entonces me siento muy Qué a bueno. gusto identificado. Yo estoy en CU, en CDMX, y bueno, solo quisiera como primero felicitarlo porque la verdad es que es mucho trabajo en muchas áreas, es un gran impacto lo que le ha aportado a la sociedad, la verdad es que es muy bonito eso. Y de manera concreta es hacia dónde va la biotecnología, cuáles son los retos, que hay algo que digamos que lo rete, que Sí. quisiéramos descubrir ahora, ¿no? Gracias. Mira, yo creo que la biotecnología, justamente porque tiene un campo muy amplio de acción, tanto en el medio ambiente, en salud y demás, yo creo que la biotecnología realmente nos va a permitir tener combustibles compatibles con el ambiente. Podemos producir alcohol, por ejemplo, por fermentación para no depender del petróleo. O sea, la biotecnología nos puede hacer independientes del petróleo. Hay bacterias que producen plásticos que podemos sustituir de los plásticos actuales y que además son biodegradables, o sea, no se van a acumular como se están acumulando los plásticos. Aquí hago un paréntesis, por ejemplo, hay un número especial de la revista que se llama Biotecnología Marina, en donde un grupo de investigadoras se fue en un barco
Oceanográfico de la UNAM al Golfo de México y sacaron muestras del fondo del mar del Golfo de México a más de 3.000 metros de profundidad, ¿no? Entonces, interesantemente, encontraron bacterias que son capaces de degradar petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso ven con lo que lo que ha surgido ahora con este derrame petrolero que sucedió. Bueno, ya hay bacterias que pueden degradar. Pero fíjense, lo preocupante de esto es que además de las bacterias que degradan petróleo, encontraron microplásticos a 3.000 metros de profundidad, ¿no? Eso es terrible, ¿no? El problema de los microplásticos, el problema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Ese es otro problema que también vamos a resolver, ¿no? Nos estamos quedando sin antibióticos y los microorganismos se están volviendo resistentes a los. Entonces, va a llegar un momento en que todas las enfermedades infecciosas causadas por microorganismos no vamos a tener forma de atacarlas, ¿no? Porque todos los microorganismos se están volviendo resistentes a los antibióticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los números de nuestra revista trata este tema que según la ONU es el mayor problema que va a tener la humanidad después del cambio climático, la resistencia a los antibióticos. Dice que para 2050, si las cosas siguen como van, se van a morir 50 millones de personas en el planeta por infecciones, lo que sucedía antes de la era de los antibióticos, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos de nuestros investigadores descubrieron una nueva molécula antibiótica en el veneno del alacrán, ¿no? Entonces, y además lo probaron contra tuberculosis y funcionó, y es una molécula que no causa resistencia. Entonces digamos, sabemos el problema, pero también vemos esperanza de la solución. Entonces yo diría, la biotecnología nos va a hacer independientes del petróleo, nos va a hacer tener una medicina más personalizada, sobre todo con la bioinformática, ¿no? Nos va a hacer que contribuyamos, como en este número de la revista, que es el último que están viendo en pantalla, pues que es biotecnología para un mundo sostenible. Por ejemplo, simplemente para comentarles, uno de los trabajos que trata en esta es cómo se procesan los pañales, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los artículos que se escribió en este número, un bebé en México usa más o menos 2.000 pañales al año, ¿no? Entonces imagínense cuántos bebés hay en México. Y bueno, el problema de los pañales es que tienen una parte biodegradable y otra no, que es de plástico, ¿no? Pero bueno, ahí plantean algunas de las soluciones y pueden incluso generar electricidad aprovechando los desechos de los pañales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos números especiales sobre las vacunas, ¿no? Y te recomiendo uno en particular, un número especial que se llama el último cavernícola está muy preocupado. Así se llama es el número 42, y que narra una historia de un cavernícola que regresa al mundo actual. Obviamente es ficción, ¿no? Pero que cuenta cómo era la vida antes de los antibióticos, antes de las vacunas, antes de la higiene, ¿no? Antes de la previsión de las enfermedades y cómo la mayor parte de los niños y las mamás se morían en el parto, ¿no? Si tenían una herida pequeñita en un dedo, se les infectaba y se morían de esa, porque no había antibióticos, no había vacunas, no había agua potable, no había leche pasteurizada, ¿no? Y como que a veces nosotros, como vivimos en un mundo pues muy acelerado y estamos acostumbrados a estas ventajas de la vida moderna, porque nunca hemos vivido en el mundo mejor de lo que vivimos ahora, pero como quedamos por hecho muchas cosas, entonces este cavernícola nos recuerda de lo que puede pasar si no vemos y si tenemos, por ejemplo, sobre todo de los que vienen del norte, que están en contra de las vacunas, ¿no? En fin, toda esa cuestión. Entonces, que hay que ser es un artículo muy divertido, pero que hace reflexionar sobre lo que sería el mundo si no tuviéramos lo que ya estamos muy acostumbrados a tener, ¿no? Y que lo damos por hecho, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, ahora está surgiendo el sarampión nuevamente. Tenemos un artículo sobre el resurgimiento del sarampión en nuestra revista. Entonces,
yo digo, la biotecnología, sin ser muy presuntuoso, pues va a resolver la mayor cantidad de los problemas de la humanidad. Tiene ese potencial, ¿no? Y yo creo que vamos hacia a ese camino y por eso, pues yo siempre sigo entusiasmado de la biotecnología y hago todo lo posible porque otros se entusiasmen por la biotecnología y cada vez seamos más, con más ideas, más originales, más ambiciosas, que podamos resolver retos realmente muy grandes de la humanidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, llegamos al momento que creo que muchos niños están esperando, ¿verdad? Vamos a dar el nombre de los ganadores de los premios que anunciamos en las redes. Y bueno, de acuerdo a lo que leímos de las cartitas que nos mandaron, decidimos darle los 3 primeros lugares a los siguientes niños. El primer lugar se lo vamos a otorgar al niño Mateo Rafael Bonifaz, Córdoba, quien le vamos a enviar hasta su domicilio el juego de mi alegría, el juego de química de mi alegría número 1, con el libro que el doctor amablemente nos envió. Bueno, aquí, bueno, no sé cómo se ven. Bueno, creo que no se Ya ve, lo ¿verdad? puse en la pantalla. Ok, doctor. Bueno, vamos a través del WhatsApp, si me hace favor de enviar su dirección para que se los hagamos llegar. El segundo lugar es para Axel Fernando Hernández. El regalo es una bata de laboratorio, bueno, que tampoco creo que se ve, bueno, pero aquí está. Una bata de laboratorio con el logotipo de Cafecito Científico y el libro Cazadores de Microbios. Y el tercer lugar es para Daira Martínez Mejía, que le vamos a mandar un set de jaboncitos que la doctora Janet ha elaborado en su sitio de Abejita Jabonera y también es colaboradora, fundadora de este sitio de Cafecito Científico. Y un premio como cuarto lugar por su carta a Betsy, que solo así me manda Betsy. Le vamos a otorgar unos regalitos, el libro y unos accesorios de Cafecito Científico. Perdón. Bueno, algo más, Hay pregunta. una pregunta en el chat. Sí, Dice adelante. Valeria Macías, ¿hay visitas al IBT? Sí, hay visitas guiadas, pueden solicitarlo. Si me escriben ahí a mi correo electrónico, yo los pongo en contacto con la persona que coordina las visitas guiadas. De hecho, tenemos, creo que son miércoles y viernes de 10 a 1. Todos los miércoles y viernes de 10 a 1 recibimos estudiantes de todos los niveles. Lo único es que pues hay una cola muy larga, entonces la persona, si me mandan a mí el correo, yo los pongo en contacto con el licenciado Yair Martínez, que es el que coordina, y pues simplemente lo único que se tienen que poner de acuerdo es que haya una fecha disponible, les puede decir cuáles son las fechas disponibles, ustedes dicen cuántas personas son, de qué nivel, etcétera, y si les interesa alguno de los 45 áreas de investigación que tenemos en nuestro instituto, porque normalmente lo que se hace en una visita guiada inicia con una conferencia en nuestro auditorio del instituto, con una conferencia de un investigador que los solicitantes les haya interesado, y después visitan 3 o 4 laboratorios del instituto. Entonces, sí hay visitas guiadas, es un programa regular. Lo único hay que escribirle al licenciado Yair Rodríguez, pero si me escriben a mí, yo con mucho gusto se lo turno a Yair. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, duda? Si no, para agradecerle al doctor su ponencia el día de hoy, que nos haya acompañado en este 4º aniversario. Doctor, ha sido extraordinaria su participación. Hay muchos comentarios, mensajitos de felicitación por su charla. La charla queda en el sitio de YouTube de Cafecito Científico y asimismo lo compartimos en Facebook. La liga también se comparte en Instagram y en Threads para quienes nos siguen por esos sitios. Si no hay ninguna pregunta o alguna duda, les agradecemos a todos, tanto a los niños que participaron con su cartita que nos enviaron, les haremos llegar su libro, su regalito,
Y los libros que quedan, si quedan 3 libros, nos quieren, lo vamos a compartir, nos comparten su dirección para hacérselos llegar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Estamos muy agradecidos porque aceptó usted compartir con nosotros esta celebración del 4º aniversario. Y pues sin más, muchísimas gracias. Gracias, doctor, por aceptar participar. Y bueno, nos despedimos a todos. Muchas gracias. Muchas Y, gracias, maestra Rosa y, Isela. y Les deseo, le compartiré la liga de YouTube, doctor, cómo no. para la ponencia, para que le Sí. quede. Muchas gracias por la invitación y bueno, ahí tienen mis datos, me pueden seguir escribiendo si tienen alguna pregunta en particular y ha sido un placer realmente charlar con los niños y ojalá sigamos colaborando. Me parece Claro que sí, extraordinaria doctor. la labor que están haciendo ustedes en Cafecito Científico. La verdad me da muchísimo gusto que en muchos otros lados de la República haya gente interesada en la ciencia y en la tecnología y que sobre todo los niños se interesen en esto. Entonces, felicidades y sobre todo felicidades a los niños que participan en esto y en todo lo que podamos contribuir. Con mucho gusto lo haremos. Muchísimas gracias, doctor. Y también por ahí le voy a molestar con los datos del doctor que dijo usted que Sí, le del gusta la doctor divulgación. Enrique Renaud, exactamente. Sí, Yo te mando, Rosa Isela, te lo mando por WhatsApp al rato y le voy a muchísimas. comentar a mi colega para que sepa que están interesados y estoy seguro que les va a dar una charla extraordinaria sobre por qué el último cavernícola está preocupado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos que se conectaron. Les agradecemos su lealtad a este sitio y que nos han apoyado muchísimo. Compartan el video, compartan todo. Y nos vemos en la quincena de abril desde España. Va a estar el Laboratorio Loco de Silvana, que es una niña divulgadora. Se va a conectar. Entonces, los esperamos aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades, bye. Gracias.